Ahí está. Bueno, gente, vamos comenzando. Antes que nada, quería comentarles algo. Un compañero, no me acuerdo quién, me avisó que estaba solamente el capítulo 2 de Meda. Falta el capítulo 1. Por ahí tuvieron dificultades para hacer la guía de preguntas porque falta el capítulo 1. Yo hoy subí y no encuentro digitalizado el capítulo 1, lo tengo en papel, lo tengo fotocopiado. Así que nada, mañana voy a volver a subirlo porque el que subí en realidad es un artículo que escribió Meda para una revista de psicología del trabajo, pero no es el capítulo 1 del libro de Meda. Mañana lo que voy a hacer es, o ahora cuando terminemos la clase, le voy a sacar fotos al texto, a la fotocopia, y la voy a subir al grupo. Así pueden, bueno, nada, hacer el trabajo. ¿Sí? Profe, Profe. este es para el número 4, el trabajo 4, ¿no? Sí. Claro, creo que sí. Claro, porque yo leía el artículo y no encontraba nada. Y digo, ¿o será que yo no entiendo nada? Digo, Claro. entonces prácticamente no puedo hacerlo. Ay, pido mil disculpas No, está bien. porque pensé que estaban los dos capítulos en el mismo archivo y estaba solamente el capítulo 2. Y estuve buscando el capítulo 1 digitalizado y no lo tengo digitalizado, no sé qué pasó. Lo estuve buscando pero no hubo caso, no lo encontré. Así que mañana o ahora prometo subir fotos del capítulo 1, ¿sí? Hasta que pueda digitalizarlo bien en un PDF. Disculpe, profe. Sí. Profe, recién acabo de entrar. No entiendo de qué están hablando. ¿De qué trabajo están hablando? Del trabajo de la guía de lectura de Meda. El ¿El trabajo valor de la en peligro de extinción del trabajo? el trabajo, un valor en peligro de extinción. Ok. Profe, yo no sé si no les pasa a alguno más, a mí me pasa cuando yo lo bajo para guardarlo y no tener que estar siempre conectado al Classroom, cambia la tipografía, el tamaño de letra, como que está medio desordenado, lo tengo que agarrar todo, elegirlo, igualar letras, porque como que cuando lo guarda, me mezcla mayúsculas con minúsculas, distintos colores. Pero, ¿cuál? Pero si son El de Meda, por ejemplo, cuando los bajo para guardarlo, me pasa eso, que como que me mezclan las letras. pero son imágenes, son fotocopias del libro, son No, imágenes. lo otro era en archivo Word. El que subí hoy, puede ser El de la semana pasada era un archivo Word. el de la semana pasada. Sí, ¿Qué vimos? Sí, profe, el de la semana pasada era un Word, porque yo incluso me pasó lo mismo que Nicolás. Estaban todas las letras separadas. A Yo ver, digo, ¿o leo mal o...? El de Shures. Claro, el de de Shure. Jesús. Claro, sí. A ver, chicos, miren, a ver. No, el de Jules se supone que es un ¿Fotocopia? Yo los tengo en PDF a una esos archivos. fotocopia, un PDF. A mí me Claro, aparecía es un como PDF. fotocopia. Lo que Los sí dos por los ahí tengo en subí, PDF yo. no, lo que por ahí subí en Word son las preguntas. Claro, eso sí, profe. ¿Eso es lo que ustedes dicen?
No, el No. texto. En realidad a mí cuando lo bajo, cuando lo permito bajar, en algunos me los convierto. Bueno, ahora voy a buscar el archivo cuál es, pero hay uno que se me desordena mucho. Ahora lo voy a buscar y lo voy a encontrar. Había uno que era el de Meda, que no sé dónde lo saqué, que cuando lo guardo me lo mezcla todo, entonces lo tengo que unificar. No, pero los dos de Jules, los textos son PDF que son Sí, lo de Jules sí. imágenes del libro, básicamente, que en realidad son imágenes de la fotocopia del libro, con lo cual no se puede desordenar porque son imágenes. ¿Sí? A ver. Debe ser un problema del visualizador, capaz, porque yo nunca tuve Debe problemas ser- con eso. No, debe ser otro. Con el de Filippi sí que es un Word y ahora estoy buscando algo del de Meda. Ahora me voy a fijar. Bueno, después me dicen bien y me fijo. ¿Sí? Después me dicen bien y me fijo. Pero bueno, eso, con respecto al de Meda, falta el capítulo 1. Subí un artículo que está en una revista que es de Meda, que es como un resumen del capítulo 1 de Meda, pero no es lo mismo. Así que bueno, después voy a subir la foto porque lo estuve buscando y no. Sí, Bueno, yo lo que pude hacer fue, o sea, vi la clase y lo que pude hacer. Faltaron 3 o 4 preguntas, creo. claro, Pero lo que pude hacer fue lo que fui rescatando de la clase grabada que dejó. claro. Bueno, nada, eso, pido disculpas. Profe, yo lo hice todo entero con la clase que usted grabó. Bueno, igual la idea es que traten de leer el texto, que no me crean a mí. Claro, profe, yo también Por ahí incluso ya lo subí a la tarea. Claro. O sea, ¿qué hago? La saco y la vuelvo a hacer. No, ya está, el que la hice ya está, pero les aviso. Bueno, Yo gente, lo hice con los apuntes, ¿cómo? que yo lo hice con los apuntes de los videos. Claro, está bien, no está mal eso, pero traten de leer el texto, ¿sí? Como estudiantes de nivel superior, no se pueden guiar nada más que con los apuntes de clase. Traten de leer los textos también. Aunque sea una leidita rápida, qué sé yo. ¿Sí? Lo que yo hice fue buscarlo en la bibliografía que tú subió, ahí estaba el capítulo 1. Entonces fui y lo busqué desde ahí, el capítulo 1. Pero ¿cómo desde ahí? ¿Y dónde lo encontraste? En Google, lo Ay. googleé, la bibliografía. ¿Pero encontraste el capítulo 1 en Google? Sí. ¿En un PDF? Creo que sí. Bueno, yo lo resumí desde ahí. Pasame el link, por favor. A ver, espere, profe, que lo voy a buscar, a ver. No, ahora no, chicos. Ahora no lo tengo. Ahora no, pero... así terminamos la clase porque, nada, ya es medio tarde y tengo la comida en el horno. Estoy cocinando. Bien. Somos dos. Está en la misma, más de uno debe estar en la misma. Y ya el olorcito me está llamando. Bueno, nada, eso. Bueno, no, pero después, fuera de broma, pásenme el link del capítulo 1 de Meda, que me fijo bien si es ese, así después los comparto con los otros. Bueno, gente, la semana que viene vamos a hacer una pequeña evaluación de la unidad número 1. ¿Sí? ¿Cómo va a ser? Va a ser sincrónico. ¿Qué quiere decir? Que va a ser en el momento, a través de la plataforma Classroom. Voy a subir el examen y lo voy a habilitar a las 20:15 horas. Va a ser un examen donde ustedes los van a completar en el momento, ¿sí? Van a poder utilizar los textos, sus apuntes, las guías que han hecho, que han realizado, para responder las preguntas. Con lo cual, no van a ser preguntas de tipo copiar y pegar, no es que ustedes leen y copian lo que dice el texto, lo que ustedes respondieron. Van a tener algún grado de desarrollo de parte de ustedes, van a tener que articular de alguna manera. ¿Se entiende? Porque si no sería muy sencillo copiar y pegar porque tienen los textos a mano. Pero como para no hacerlo tan largo, vamos a
hacerlo de manera sincrónica. Le voy a dar aproximadamente 1 hora y media para realizar el examen, ¿sí? Y bueno, eso, y lo entregan en el momento. Lo tienen que hacer en Word, en lo posible, en Word, y lo van a subir en el momento. ¿Estamos? No sé si van a hacer 1, 2, 3 o 4 preguntas. Vamos a ver, ¿sí? Por ahí hago una sola de articulación de todos los conceptos que vimos en la unidad 1 y listo. ¿Sí? Esa es una Profe, posibilidad. Sí. ¿vamos a tener que hacer corte una carátula como las que estamos haciendo para los trabajos o...? No, Así no. es algo... Le voy a dar la pregunta, va a tener arriba el apellido, nombre, y ustedes lo van a subir a Classroom. ¿Sí? ¿Estamos? Es decir, Sí, voy a subir a Classroom un archivo Word con la pregunta o las preguntas y ustedes van a tener que responder. Van a poder leer los textos o van a poder leer sus apuntes de clase o van a poder leer las guías de lectura. Eso no hay problema. Pero tienen que tener una leída previa, una lectura previa, un trabajo previo, porque si no, si se ponen a buscar todo en el momento, se les va a complicar. Entonces, más o menos tienen que tener una idea de dónde están las cosas. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Profe, ¿qué sí. temas va a tomar? Unidad 1. ¿Qué entra de la unidad 1? Todo. Perdón, Martín, no me mires así. ¿Todo unidad 1 nomás? Todo unidad 1. ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que entra de unidad 1? Claro, eso es lo que quería hacer. Eso es lo que quería hacer. Ahí está. Los trabajos prácticos que hicimos. Básicamente los trabajos prácticos que hicimos. ¿Cuáles son los trabajos prácticos que hicimos? A ver, acá lo tengo. ¿El de la clase de hoy también entraría o...? Hoy vamos a hacer una revisión. ¿Una qué? Un repaso. Tenemos el de introducción a la psicología. Voy haciendo el repaso ya. ¿Sí? ¿Les parece? Dale. Entonces, Sí, profe. la primera guía de lectura que la hicieron con el texto de Alvarado Ríos se llama Introducción a la Psicología. ¿Sí? Ahí vimos los tipos de conocimiento, el conocimiento científico, el conocimiento del sentido común. Vimos también los principales hitos dentro de la historia de la psicología. Los principales hitos podemos ubicar, por un lado, Aristóteles, que propone el estudio del alma, y por otro lado, Agún, que propone el laboratorio como dispositivo o método de estudio. Ahí se inaugura la psicología científica. Después tienen que saber qué son las corrientes de la psicología y cuáles son las principales. ¿Cuáles son las corrientes o escuelas de la psicología? ¿Se acuerdan? Era lo de la entrevista y todo eso, ¿no? El psicoanálisis, el conductismo, el psicoanálisis, está. psicología humanista. psicoanálisis, conductismo, cognitismo, conductismo y humanismo. Exactamente. Creo que eran 12, ¿no, profe? ¿12 ramas? ¿Eh? ¿12 ramas eran? No, no son ramas, no confundan, son escuelas de la psicología. Okay. Es decir, que son distintos sistemas teóricos de la psicología. La Gestalt. Maneras. ¿Cómo? El estructuralismo, el funcionalismo, la Gestalt. Claro, nosotros no vimos estructuralismo y funcionalismo, vimos conductismo de Watson, que estudia la conducta. Vimos psicoanálisis de Freud, que estudia el inconsciente. Vimos cognoscitivismo, que tenemos a la psicología genética y a la teoría sociohistórica de Vygotsky. Vimos algo de humanismo también, con Carl Roger y Abraham Maslow y su pirámide motivacional. ¿Sí?
Cada una de estas diferentes escuelas surge en diferentes, digamos, épocas, más o menos todas a principios del siglo XX, en diferentes lugares, y cada una va a tener un enfoque diferente, va a tener un objeto de estudio diferente y por lo tanto un método de estudio diferente, y temas de estudio diferentes, ¿no? Después, los métodos de la psicología, que son el método científico y el método clínico. Los principales instrumentos de la psicología, ¿cuáles son? Los instrumentos de la psicología. La observación, la entrevista, los test. La entrevista. Exactamente, la observación, entrevista, los test, tanto proyectivos como psicométricos, y la encuesta. La encuesta es un instrumento importante, sobre todo en lo que es la psicología laboral. Es uno de los instrumentos más importantes. Después tenemos cuáles son los campos de aplicación de la psicología. Ya cuando hablamos de campo de aplicación, son los diferentes ámbitos donde se trabaja o donde se aplica la psicología para provecho de los seres humanos. Está, el más común y conocido es el campo de la psicología clínica, que es básicamente la atención de pacientes que tienen algún padecimiento subjetivo. Y puede ser tanto en consultorio privado, como en un centro de salud, un hospital o una clínica. Puede ser dispositivo individual, grupal o familiar. Puede ser a niños, adultos, adolescentes. Otro de los campos de aplicación de la psicología, ¿cuál es? Laboral. Exactamente. Educacional. Educacional. Jurídica. Institucional, jurídico. La psicología social también. Forense. Social. Pero La forense. Forense, que es el jurídico, pero el que nosotros nos compete es la psicología laboral, ¿sí? El campo de aplicación que nosotros estamos estudiando es el campo de la psicología laboral, es decir, al sujeto en situación de trabajo, ¿sí? Y ahí entran como dos vertientes de la psicología laboral. Por un lado, todo lo que se refiere a clima laboral, motivación de los trabajadores, capacitaciones de los trabajadores, selección de personal de los trabajadores, ¿sí? Todos esos son actividades o temas que se ocupa el psicólogo laboral. Y también, obviamente, de la higiene y salud de los trabajadores, de la higiene mental de los trabajadores. Esto es muy importante, ¿sí? Cuidar el capital humano, el recurso humano. Después, el objeto de estudio de la psicología laboral. Esto está en el texto de Alonso, que son varios ejes, ¿sí? Uno de ellos es básicamente estudiar la psiquis y la subjetividad del sujeto en una situación laboral, pero también fuera de la situación laboral, ¿sí? Y después hay diferentes ejes que van desde los significados que se producen, las conductas, sí. Mire, yo en esa respuesta quería hacer una consulta, porque yo lo que puse fue el objeto de estudio de psicología del trabajo es la relación entre hombre y trabajo, el análisis del punto de interacción entre las condiciones del trabajo y su subjetividad humana. ¿Está bien eso o tendría que reformular un poco más? No, está bien, podés desarrollar un poco más, porque hay otros ejes, ¿sí? Hay otros ejes, pero está bien lo que pusiste. Ok, gracias.
Bien, bueno, avanzamos. Bueno, después tenemos el texto de Filippi, donde se da la definición de subjetividad. Tienen que saber la definición de subjetividad, que tiene que ver con la producción de significados, ¿sí?, en un contexto determinado, con lo simbólico, con lo pulsional, con lo emocional y con lo psíquico, ¿sí? Pero también se tiene que entender que la producción de subjetividad de los sujetos es efecto y es una dialéctica en la cultura en la que vive, ¿sí? Y de los medios de producción. Los medios de producción de los que participa el sujeto y de los cuales es parte, va a producir la subjetividad del sujeto. ¿Esto dónde lo vemos? En el Fordismo y en el post-Fordismo. Después tienen que saber quién fue Mayo, el experimento que realizó en la compañía eléctrica, ¿sí?, que fue a buscar la manera de controlar de alguna manera la conducta de los trabajadores, pero se encontró con que estos tenían subjetividad, que se vinculaban entre ellos y que formaban organizaciones informales, que estaban por fuera de la organización formal de la empresa o de la fábrica, ¿no? Y que de acuerdo a cómo los trataban los jefes, los trabajadores respondían mejor o peor. Después vimos lo que es el Fordismo y lo que es el post-Fordismo. Si se pregunta qué es el Fordismo, no tienen que responder que el Fordismo es porque el Fordismo busca un sujeto obsesivo. Eso es el efecto subjetivo que produce el Fordismo. Pero el Fordismo es un sistema de producción para, valga la redundancia, producir masivamente mercancías. Y tienen que explicar esto de la línea, ¿sí?, de producción, que va pasando por diferentes puestos, ¿sí?, etcétera, etcétera. Y lo mismo con lo que es el post-Fordismo o toyotismo, donde ya la automatización de la producción implica que el sujeto ya no se le va a pedir que haga tareas repetitivas, sino que sea un sujeto capacitado, un sujeto que decida y que sepa qué hacer cuando la máquina se detiene, ¿sí? Esto se aplica obviamente en la fábrica Toyota o en el post-Fordismo, pero se aplica en todas las empresas en general. Incluso, ¿sí?, hoy por hoy, en una empresa que produce, no sé, programas informáticos, lo que se busca es un sujeto que esté capacitado, ¿sí?, un sujeto con estudios y un sujeto que sepa, que decida qué es lo que tiene que hacer, cómo va a programar, no un sujeto que repita una acción obsesivamente. En ese caso tiene que poder articular, ¿sí?, lo que es un sistema de producción como el Fordismo o el post-Fordismo y qué efectos produce la subjetividad de los trabajadores. E incluso cómo va a condicionar la subjetividad y la cultura de una época, ¿sí? No se olviden que la cultura se puede decir que está formada por las subjetividades, y las subjetividades están condicionadas o formadas por los medios de producción
del lugar donde vive ese sujeto, ¿sí? Cuando se vivía en una sociedad agrícola, por así decirlo, o rural, los sujetos tenían un tipo de subjetividad. No es la misma que el sujeto que se muda a las ciudades, ¿sí?, en la primera revolución industrial y empieza a trabajar en las fábricas o talleres, ¿sí? Ahí va cambiando la subjetividad, porque cambian las formas de producir. Bien. El otro tema que tenemos es actividad subjetivante, de Schurz, ¿sí? Y en esta acá, en la 1, que dice, ¿por qué el trabajo no es solamente una actividad? Acá estaría correcta la pregunta si sería, ¿por qué no toda actividad es trabajo? Así estaría bien formulada. No toda actividad es trabajo, porque para que una actividad sea trabajo tiene que ser utilitaria, ¿sí? Utilitaria es decir que te paguen o lo que producís sea aprovechable o por vos o por la sociedad. Hay actividades que son recreativas. Remunerada. Claro, tiene que ser remunerada por ahí o obtener alguna utilidad de ese trabajo. Por ejemplo, si cultivás, no sé, una huerta, no te van a pagar, pero vas a obtener alimentos. Ahí habría una utilidad. Bueno, después están qué es la tarea, la técnica, qué es el ego, a qué se refiere el autor con el concepto de lo real, ¿sí? La tarea es lo que se debe hacer para obtener el producto, la mercancía o el servicio, ¿sí? La técnica es la manera en que se debe realizar la tarea, es lo establecido, lo cultural, lo que está escrito, lo que está en el manual, básicamente. El ego, básicamente, es la psiquis del trabajador. Es el trabajador el ego, que pone en marcha toda una serie de razonamientos y de inteligencia para poder realizar la tarea a partir de la técnica. Ahora el problema es cuando aparece lo real. ¿Y qué es lo real para el autor? Lo real es cuando la técnica falla, fracasa la técnica. Aplicamos la técnica correctamente, pero falla. Ahí aparece lo real, porque no está simbolizado. Es algo que irrumpe, que sorprende, ¿sí? Y en la 6 habla de una frase: el trabajo es la actividad coordinada, desplegada por los hombres y las mujeres para enfrentar lo que, en una tarea utilitaria, no puede obtenerse mediante estricta ejecución de la organización prescrita. Esa es la definición de trabajo, o lo que es el equivalente, actividad subjetivante, ¿sí? Cuando aparece lo real, es decir, que la técnica falla, el sujeto no va a hacer lo que está prescrito. Tiene que cambiar algo, ¿sí? No puede hacer lo que está estrictamente establecido. La ejecución de la misma técnica lo va a llevar nuevamente al fracaso. Es lo que está prescrito, sí. Trabajo es lo que tenemos que hacer para lograr la tarea. Trabajo es lo que tenemos que hacer para... No sé, nos mandan a hacer un producto, una determinada procedimiento. Si eso falla, el trabajo que nosotros tenemos que hacer, que ese trabajo se cumple con algo que no teníamos establecido. No, el trabajo no sería eso. El trabajo es cuando aplicamos la técnica y falla, con lo cual no podemos hacer la tarea. Cuando la técnica falla, aparece el trabajo. Por eso, ¿cómo lo solucionamos para poder lograr esa tarea con lo que no teníamos prescripto? Eso ahí está. Claro, pero ojo. La adaptación sería la adaptación del trabajo.
De la técnica. De la técnica. De la técnica, porque la técnica es lo que está establecido. ¿Sí? Sí, son muy finitos los conceptos, son muy sutiles, están ahí, pero hay una gran diferencia igual, ¿eh? Entonces, el trabajo es la inteligencia que pone en juego el sujeto para de alguna manera modificar la técnica y poder resolver esa situación que se presenta como lo real, ¿sí? Por eso, si hace, es decir, no puede, es decir, el trabajo es la actividad coordinada, porque también necesita de otros egos, de otros compañeros de trabajo, de otros colegas, desplegada tanto por hombres como mujeres, para enfrentar, acá lo pone como desafío, ¿no? Porque tiene un desafío por delante. En una tarea utilitaria, ahí está hablando de tarea, que es algo que hace cotidianamente, que es para obtener una utilidad, un provecho, que no puede obtenerse mediante estricta ejecución de la organización prescrita. Es decir, una tarea, cuando no puede obtenerse mediante una estricta ejecución de la técnica, podríamos decir, que la técnica es la organización prescripta, ahí es donde aparece el trabajo, porque yo tengo que modificar esa estricta ejecución, realizar otro tipo de ejecución, realizar otro tipo de organización, y para eso utilizo mi inteligencia, utilizo mi creatividad, utilizo mi razonamiento. Y cuando logro realizar la tarea porque modifiqué la técnica, ¿sí? Ahí me habré modificado yo como sujeto y habré modificado el mundo. Por eso se llama actividad subjetivante, porque es una actividad, es algo que realizo, pero que me subjetiva a mí, me construye a mí como sujeto. ¿Se entiende? Es finito y sutil esto de tarea, técnica, trabajo, empleo, parece todo lo mismo, pero hay diferencias, ¿sí? Entonces, en la siguiente pregunta, ¿qué es la actividad subjetivante? Es el trabajo. Es la actividad que yo tengo que realizar, donde yo me subjetivo porque modifico mi manera de pensar, modifico mis esquemas mentales, modifico lo que yo sé sobre la técnica. ¿Para qué? Para poder resolver eso real que surge en el fallo de la técnica. Profe. Sí. Esa pregunta la contesté con la actividad subjetivante es cuando se rompe la rutina con una transformación en el trabajo o manera de trabajar. ¿Cómo? No te escuché bien. Más alto, por favor. Sí, yo puse la actividad sugestivante es cuando se rompe la rutina con una transformación en el trabajo o en la manera de trabajar. Pero no sería del todo correcta, ¿sí? Si nos ponemos a pensarlo rigurosamente, la rutina del trabajo se puede romper con lo real. Lo real es lo que irrumpe y se rompe la rutina de trabajo. Mejor dicho, se rompe la rutina de la tarea, porque ya no se puede seguir haciendo esa tarea. Porque la técnica ha fallado. El trabajo no es solamente que se... no es solamente que se... A ver cómo lo digo. No es solamente que se cambia la rutina o que se rompe la rutina, sino que se debe modificar para poder continuar con esa tarea. Hay un acto intencional del sujeto, un acto voluntario, consciente, para modificar la técnica y poder realizar la tarea. Cachamos eso entonces. Okay. Y acordate, tenés que poner también que en la actividad subjetivante el sujeto
al lograr modificar algo de la técnica, se subjetiva a sí mismo, se modifica a sí mismo, se construye como sujeto, porque ha logrado producir nuevos significados, nuevos sentidos, si se quiere. ¿Sí? Profesor, Ok, ¿me gracias. puede leer lo que yo puse? Sí, adelante. La actividad subjetivante es sinónimo de trabajo cuando el sujeto realiza una tecnología diaria bajo un manual de prescripto determinado, establecido y este falla. El trabajador debe pensar, crear una nueva técnica que le permita mejorar la productividad o servicio. Decimos también que surge lo real. Se produce una transformación en el mundo y a su vez el mundo nos hace cambiar a nosotros mismos. Ahí lo real me quedó como lo redactaste, pareciese que lo real aparece después que el sujeto trabaja, que hace la actividad subjetivante, aparece lo real. En realidad es al revés. Irrumpe lo real porque la técnica falla. Ahí el sujeto se tiene que poner a, vamos a decir, laburar, ¿sí? Trabajar su cabeza, trabajar su intelecto, trabajar el razonamiento, ¿sí? Esa sutileza nada más, pero está bien, ¿sí? ¿Algo más sobre eso? Bueno, y el último que tenemos de los temas es el trabajo, un valor en peligro de extinción. De Meda, que es el que falta el capítulo 1. Este texto, básicamente lo que tenemos que entender es que lo que propone Meda es que el trabajo no es algo esencial, no es algo que constituye al ser humano. Hay otras cosas esenciales para el ser humano, como es el lenguaje. Si no tenemos un lenguaje, no somos humanos, básicamente. Y a esto Meda lo llama, o mejor dicho, Meda prefiere decir que el trabajo no es una categoría antropológica, no es algo que define al ser humano, sino que en realidad el trabajo es una categoría o entraría dentro de las categorías históricas. Porque el trabajo no siempre fue un valor para las sociedades. Y entonces allí empieza a nombrar a diferentes sociedades y describe lo que pasa en diferentes sociedades. En las sociedades preindustriales, primitivas, en tribus, en los griegos y en los romanos. En esas sociedades, el trabajo era una actividad más entre otras, ¿sí? Así como se iba a la iglesia, así como se hacían rituales, así como se hacían juegos o se comía, el trabajo estaba dentro de esas actividades. No era algo importante en la vida de esos sujetos, ¿sí? No daba estatus. ¿Cómo? No daba estatus, digo. Claro, no daba estatus y no era algo que uniese a la sociedad, ¿sí? Lo que descubre Meda es que el trabajo en nuestra sociedad es un valor, y es un valor tal que es lo que cohesiona a la sociedad. Cuando una sociedad, vamos a decir, moderna, se queda sin trabajo o hay poco trabajo, esa sociedad entra en crisis, ¿sí? Y por eso habla de las paradojas actuales de las sociedades basadas en el trabajo. Están basadas en el trabajo, pero para obtener más ganancias,
las empresas van despidiendo trabajadores. Entonces, paradójicamente, eso provoca una crisis. Profe, Entonces, sí. en el 99, en un viaje que estuve haciendo de turismo con dos personas, con dos amigos, Cuando pasé por estaba la... 1 a 1 el dólar, ahí se podía No, acá ¿eh? en la Argentina, acá en Sierra Grande, cerca de Puerto Madryn. Bien, Había una bien. mina, Buen una lugar. mina de... Sí, lindo lugar, una mina de acero, que de época de Menem se había cerrado, pues Sí. no me acuerdo qué pasó, y Somisa, no me acuerdo qué pasó. Y habían quedado unos trabajadores haciendo turismo, explotando la mina para turismo, porque estaba abandonada. Y nos llevaron a la ciudad que había quedado, como habían cerrado la mina, se habían ido todos, y quedó una ciudad fantasma. Eran todas las casas, parecía de Walking Dead, todas las casas solas, todo roto y todas vacías. Y había, no sé, 5 o 6 familias que se dedicaban al turismo. Digo, esto que se cierra, la sociedad entra en crisis, me acordé automáticamente de ese lugar. Claro, claro. Bueno, ¿ves? Ese pueblo, esa comunidad, desapareció del mapa, se puede decir. ¿Sí? Se desintegró, porque lo que cohesionaba a esa comunidad, básicamente, era ese trabajo. No porque estaba muchos eran trabajadores que habían venido a otros puntos del país y volvieron a sus puntos de origen. Profesor. Claro. Sí, pasó lo mismo con los trenes, ¿no? En la época de Menem. Muchas estaciones que cerraron cuando dejaron de pasar los trenes por pueblos del interior, se empezaron a quedar sin gente esos pueblos. Sí, Lucas. Profe, a mí me costó hacer la pregunta 3 cuando preguntaba qué son las sociedades basadas en el trabajo. Claro, porque faltaba el capítulo 1. Y las sociedades basadas en el trabajo son las sociedades modernas que sostienen que lo principal y el principal valor es el trabajo. ¿Por qué es el principal valor el trabajo? Porque da identidad, porque da libertad y realización personal y porque da la posibilidad de vincularte con otras personas que no son tu familia. ¿Sí? Y estas 3 características las compartían 3 corrientes, como son el marxismo, el humanismo y el cristianismo. Decían que el trabajo libera, que el trabajo da identidad, que el trabajo permite vínculos. ¿Sí? ¿Y esto cuándo se empieza a producir? Se empieza a producir a partir de finales de la Edad Media, cuando empiezan a aparecer los primeros talleres de artesanos, ¿sí? Y el cristianismo va erigiendo al trabajo como un valor para poder de alguna manera controlar, disciplinar los cuerpos de las personas, de los sujetos. ¿Por qué? Porque le decían, bueno, ustedes si trabajan no van a caer en la tentación del pecado, ¿sí? Porque se van a llegar cansados a la noche y no van a tener ganas de pecar, básicamente. Una cosa así, ¿no? Bueno, entonces el cristianismo es un poco el que inaugura esto de el trabajo como un valor, como algo importante, como una manera de ser como Dios, ¿no? En Argentina, ¿no? También hubo algo de esto, la iglesia, ¿no? Que en una época hay un santo, ¿no? Que es del trabajo, ¿cómo es que se llama? San Cayetano. San Cayetano, sí. El patrono de los trabajadores. Claro, que siempre cuando me acuerdo el chiste, ¿no? Que dice, ¿no? Que mi jefe parece San Cayetano, te ve y siempre te consigue un laburito para que no estés sin hacer nada, ¿no? Y creo que el patrón de los panaderos también, por eso el pan bajo el brazo. Mirá, claro, creo que está relacionado por ahí. Bueno, pero entonces, ¿cómo el cristianismo fue construyendo todo esto de los santos como modelos, ¿no? Como modelos de trabajadores, ¿sí?
Básicamente esto. Bien. ¿Qué más de esto? Bueno, esto. ¿Alguna pregunta? Mañana subo lo otro que queda del capítulo 1 de Meda. ¿Va a subir esta clase también, profe? Sí, voy a subir esta clase de repaso, sí. Profe, una consulta. Cuando habla del cristianismo, ¿también se tiene en cuenta la parte política o solamente sociales? ¿Cómo? A ver, no entiendo la pregunta. Que si se lo toma a la parte cristiana como un poder político también. Claro, O sea, lo que sí, sería cristiano. claro, sin lugar a dudas, porque sobre todo en aquel momento, fines de la Edad Media, el cristianismo era la política, era el poder. No es una política como la conocemos ahora, era toda una política de disciplinamiento de los cuerpos, de disciplinamiento de las personas. Era una manera de controlar a las personas. Eso es toda una política. Una gran empresa eran las cruzadas. Claro. Una industria increíble. Hay bueno, hay muchas películas, pero por ahí ahora hay una que no sé si la vieron ustedes, Vikingo, donde se ve a la iglesia cómo aporta la decisión de en cada pueblo. Sí, bueno, en la Edad Media la iglesia era la que gobernaba, ¿sí? ¿Quiénes gobernaban? Ponían y sacaban reyes. Claro, los reyes que eran representantes de Dios en la tierra, y los nobles, y los clérigos, los curas, ¿no? El papa. De hecho, Enrique VIII fue Enrique VII el que termina armando la iglesia protestante, porque estaban en desacuerdo con la iglesia, no permitían divorciarse, y armó otra iglesia por el poder que genera tener una iglesia. Claro. Totalmente, sí. Y sigue teniendo poder la iglesia, cada vez menos. Claro, sí, a eso iba, sí. Está cada vez Pero más también diseminada, está más atomizada en otras corrientes. Claro, por las situaciones que se van dando dentro de los cleros, profe, porque está muy manoseado el tema cristiano o apostólico romano. Hay mucha controversia entre lo que ellos predican y lo que pasa internamente. Sí. Bueno, ni hablar lo que pasa con algunos curas, ¿no? Claro, sí, totalmente. Sí, bueno, pasa que la gente también va perdiendo la fe. Y nos estamos ateniendo solo a la católica. No estamos teniendo en cuenta el judaísmo, el islamismo, que también tienen sus propios enfrentamientos internos. Claro. Sí, igual el texto de Meda habla del cristianismo y pone dentro del cristianismo lo que sería tanto el catolicismo como el protestantismo, o el calvinismo, o esas otras... Anglicanismo. Anglicanismo, como esas otras ramas del cristianismo, ¿no? Si bien tienen sus diferencias, en esencia serían básicamente lo mismo, ¿no? Bueno, gente, ¿alguna pregunta más? Profe, Sí. ¿se puede poner machete para el examen que viene o Sí. vamos a tener alguna ayuda de memoria? Claro que sí. No, vas a tener que estudiar todo, Walter. No seas vago. Es con machete, sí, es examen con machete. Profe, yo le quiero hacer una pregunta por los trabajos prácticos. Sí, decime. Yo se los había mandado los trabajos, ¿no? Y ahora usted me está diciendo que el último falta el capítulo 1. Más o menos. Claro. Usted dijo que no lo vuelva a hacer, ¿no? Pero ¿usted los corrige a los trabajos? Sí, yo estoy medio atrasado con la corrección. No, yo para saber y guiarme, porque
por ahí usted iba leyendo, ¿no? O iba contestando las preguntas y sé que en algunos por ahí me faltan un par de cosas que no las puse yo, Claro, yo eran creo más que por ahí. hago una corrección, digamos, de ver de que no pongan una barbaridad, ¿no? No Claro, es sí, sí. básicamente eso, que estén más o menos orientados, ¿sí? Porque si dicen que, no sé, que el trabajo es, no sé, jugar al fútbol, me parece que no, ya ahí estamos muy No, no, obviamente. que más o menos diga lo que está en el texto, más o menos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Esa es la Sí, idea. sí, eso sí, que está en el texto está seguro, está en el texto que lo leí. Está bien. Pero el tema era para ver si estaba bien o no, si lo leo de ahí, lo estudio de ahí, para no leerme nuevamente todos los textos. Porque el de Alvarado Ríos, yo me lo leí casi, ¿vio el primer PDF que mandó? Sí. Bueno, lo leí todo. Había cosas que no había encontrado y bueno, y buscaba y bueno, hasta que las encontré. Para mí me parecieron muy largas y otras a medida las fui corrigiendo, ¿no? Pero Claro. me pasa eso. Bueno, pero es un ejercicio también, ¿eh? Es un ejercicio la lectura de los textos y poder extraer lo principal, o al menos lo más importante del texto. Bueno, gente, ya son las 9. Cortamos por hoy y continuamos el próximo miércoles con el examen, ¿sí? A ver, igual, bueno, nos mantenemos en contacto. Entramos primero a Zoom, así les digo cómo es el examen, ¿sí? Damos el presente y después copiamos, o sea, lo que va a dar de las preguntas y lo empezamos a hacer en Word y después lo No, subimos. no lo tienen que copiar porque va a estar en Classroom. Ah, listo. Vamos contestando. ¿Contestamos directamente las preguntas en Word? Claro. Ah, listo, bárbaro, profe. Bueno, los chicos que andan con celular, ¿cómo así? ¿Cómo? Los chicos que no pueden hacerlo con Word, ponerle están en el celular, ¿cómo lo harán? Se puede hacer del celu. Yo lo hago, de hecho, los trabajos que hice lo descargo en Word y ahí contesto las preguntas. Se puede, es fácil hacerlo. Yo lo que hice, me descargué el paquete de Office directamente al celular. Claro, se pueden descargar el paquete Office en el celular, o al menos Word en el celular. ¿Sí? ¿Esos compañeros van a tener? No, son nuevos. Profe, en mi caso particular, la semana que viene yo voy a estar de tarde. Con esto no me justifico ni pido prórroga, nada. Voy a tratar de acomodarme para poder estar en ese momento, ¿sí? Pero bueno, le aviso que por ahí va a estar medio complicado, pero voy a estar, de alguna manera tengo que lograrlo. Perfecto, me parece bien. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué está cocinando? ¿Qué? No. No, profe, cambiando el tema. Conseguí el capítulo 1 de Meda. ¿Sí? ¿Qué capo? Pero no pude descargarlo. No pude descargarlo, pero sí lo copié como un PDF. Ah, ok, bueno, pero envíamelo primero, así hagamos lo siguiente, envíamelo primero a mí por WhatsApp o por cualquier otro medio para que yo vea bien si ese es el capítulo 1 y después se los paso a todos, ¿sí? Para que no circulen versiones que no son. ¿Me explico? Perfecto, profe. Dale. Bueno, gente, ahora sí. Buenas noches. Igualmente, hasta luego, profe. Buenas noches. Chao, profe. Buenas noches, profe. Buen provecho. Buenas noches. No me canso. Buenas noches.